La lees en su columna, la ves en la televisión y la escuchas en Proyecto Puente los miércoles. Katia de Artigues, con su análisis nacional, es presentada por Daniel Ceballos Joyeros. Apreciada Katia, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí leyéndote con tu extraordinario artículo sobre los Murat, el New York Times hoy también, que lo tiene, qué quemón, ahí abres la página del New York Times hoy y está la foto de Murat en portada. Sí, qué barbaridad. Ayer leía el reportaje en la noche porque lo soltaron en la noche. Y la verdad es que pues todos los caminos llevan a la nuera, ¿no? La hija de, más bien la esposa de Alejandro Murat, que es el actual director del Infonavit, quien tiene propiedades a su nombre. O sea, Murat tiene razón, ninguna de ellas está a su nombre, pero me parece que lo que puede estar documentando el New York Times, y soy muy cuidadosa en el puede estar documentando el New York Times, porque efectivamente Murat tiene razón, no hay ninguna propiedad a su nombre, pero lo que está documentando es, me parece que esta práctica del uso de prestanombres, de poner propiedades a nombre de familiares, de amigos, de compadres, de cercanos de la familia, para evitar que aparezcan pues ahora sí que los nombres de los políticos inmiscuidos. El mismo reportaje del New York Times dice que pues esto demuestra su hipótesis, porque esta es parte de una serie de reportajes que han hecho de distintos personajes de altas esferas, de lo mismo India que Rusia, etcétera, que son dueños de condominios y departamentos de lujo en Manhattan, que efectivamente están ocultos por estas compañías que les llaman Shell, ¿no? Pero pues sí, es un quemón tremendo, y lo peor de todo, Luis Alberto, es que yo creo que no va a pasar nada, y no va a pasar nada porque, pues en primer lugar, aunque Murat sea un hombre que tiene mucha influencia en la actual política mexicana, porque fue uno de los que primeramente acercaron a los chuchos, por así decirlo, la cúpula del PRD, a la discusión del Pacto por México, y las reuniones del Pacto por México se hicieron en su casa de José Murat. Pues no es funcionario público, y si fue funcionario público, pues hace tiempo que no tiene un cargo, entonces no se le puede procesar por nada, ¿no? Y por eso yo creo que es más importante que nunca que discutamos lo que está en la mesa ya desde hace mucho tiempo, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿En qué consiste este Sistema Nacional Anticorrupción? Pues no consiste en solamente resucitar a la Secretaría de la Función Pública, como lo acaba de hacer Enrique Peña Nieto, sino de crear, o más bien darle dientes a otras instancias para que puedan investigar y puedan sancionar, incluso ampliando los plazos para que un delito no prescriba, pues quizá casos como estos, ¿no? Katia, a ver, y creo que es parte de la genética o de la patología del poder en México, ¿no? Que ellos dicen, no está mi nombre, es decir, está el nombre de las familias, es decir, y aquí entonces, pues es alguien muy allegado también, creo, al círculo presidencial. ¿Está confirmado que fue el que tejió el Pacto por México? Sí, hay un reportaje magnífico de Denise Merker, que lo hizo en 2 partes, el año pasado, me parece, algo así, que efectivamente documenta que él fue el que primero se acercó a Jesús Ortega, empezaron la discusión, etcétera. Él fue nombrado coordinador del Pacto por México, si es que te acuerdas. Pero como era un cargo no oficial, etcétera, todo el mundo decíamos, pues, ¿qué hace Murat ahí? Y lo que documenta Denise es que efectivamente las reuniones se acabaron haciendo en la casa de José Murat, porque no querían reunirse en ningún restaurante antes de que tuvieran todo planchado, el 2 de diciembre, que recordarás que el Pacto por México se anunció un día después de que el presidente tomara posesión, se hicieron en su casa. ¿En su casa de la Ciudad de México o en Oaxaca? En su casa de la Ciudad de México.
En su casa de la Ciudad de México. Ujú. A ver, ¿qué es exactamente? Lo peor del caso, como dices, es que no va a pasar nada. ¿Y crees que esto le vaya a beneficiar entonces o perjudicar al hijo que tiene aspiraciones en Oaxaca, ¿no? Precisamente. No, pues yo creo que el que peor sale parado es precisamente el hijo, ¿no? Porque todas las propiedades están a nombre de su esposa, que se llama Ivette Morán, que es una mujer que hace mucho trabajo filantrópico en Oaxaca, que básicamente ha aparecido en revistas del corazón, una mujer muy guapa, por cierto, y pues todos los caminos llevan a ella. Ahora vamos a ver qué dicen, ¿no?, los Murat, ¿no? Uh-huh. Quizá podrían salir a decir que el dinero es pues de ella, ¿no? Y que es muy rica, ¿no? Y que por esposa, no ser ¿no? funcionaria pública no puede declarar, ¿no? Exacto, porque Ivette efectivamente no es funcionaria pública. La argumentación de Murat siempre ha sido que el dinero es de generaciones, también de que su esposa, Lupita Hinojosa, quien ya murió en el 2000 de un cáncer, etcétera, pues era una familia de mucho dinero. Entonces el dinero no es de Murat y no se enriqueció de la función pública, sino que era dinero heredado, que también es el mismo argumento que usaba la maestra, yo no sé si te acuerdas, ¿no? El Bester Gordillo, que decía, no, pues a mí me heredó mi abuelo y yo soy gente de dinero desde hace tiempo, etcétera, ¿no? No fue que yo me haya robado nada, sino sí. que es parte de su abuela priista. Exacto. Rechaza abrir pero ya el mismo Alejandro Murat declaró aquí en Reforma, ¿sí viste? Que el Infonavit aseguró que su director Alejandro Murat no está obligado a presentar su declaración de bienes y patrimonio porque no es funcionario público. El organismo no es una entidad gubernamental ni forma parte de la estructura de la Administración Pública Federal. Bueno, eso es ridículo, ¿no? Uh-huh. Ridículo. Totalmente. Ridículo. Es decir, está en primera plana aquí, imagínate, entonces no menos que oímos a las esposas. Pero pues son, como dices, qué desilusiones, gente muy protegida, gente que ha tejido los acuerdos de ese pacto por México, de que exactamente esto va a llegar solo al escándalo, porque no creo que vaya más allá. Y yo pregunto, pues ¿quién del PRI, del gobierno federal, no tiene departamentos? Ya vendría siendo la pregunta, ¿no? ¿Quién no tiene? ¿No? Es decir, al paso que vamos, es decir, faltan muchas cosas que no veremos, Katy. Sí, y yo creo que además no solamente debe ser algo privativo del PRI, ¿no? O sea, es decir, ahorita nos hemos enterado de propiedades de personas ligadas al PRI, pero ¿tú crees que eso es algo privativo de la clase política priista? Pues yo la verdad lo dudo. Ve cómo estamos en Sonora, no, es decir, pero me refiero lo conceptualicé por lo que sucede en el perfil del gabinete, el grupo IGA, los Murat, es decir, digo, pues ¿qué más viene? Es decir, la corrupción es ya institucional, transversal, sistemática. Yo no veo a un gobernante que digas tú ahorita aquí, es decir, como parece que están jugando a ver quién es más corrupto de los políticos. Algunos pocos se salvan. Pues sí. Y por eso lo que necesitamos es tener muchos más controles, ¿no? Muchos más controles. Fíjate que me sorprendió mucho ver, está ahorita contendiendo para ser delegado de la Cuauhtémoc, que es parte del Distrito Federal, pero Ricardo Monreal, que fue gobernador de Zacatecas, pues acaba de publicar su declaración de intereses, incluyó a sus compadres, Ándale. Yo creo que está bien, ¿no? Incluyó a sus compadres como relaciones de hermandad espiritual o una jalada así, ¿no? Pero en realidad lo que declaró es que es compadre de un constructor y es compadre de otro. Yo creo que sí estamos a un nivel de corrupción tal que deberíamos pedir que todos declaren también a sus compadres, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo contigo. Aquí la candidata del PRI abrió el debate, Claudia Pavlovich, respecto a lo que va a ser la contienda y está proponiendo la declaración patrimonial, la va a ser pública. Yo creo que debe serse extensiva, como dice Transparencia Mexicana, como señaló Sonora Ciudadana, y yo estoy de acuerdo con eso, a su esposo y a sus, es decir, a su círculo cercano, pues, ¿no? Es decir, porque, y la declaración de intereses, claro, y de impuestos. Y de impuestos. Como dice 3 de 3, Transparencia Mexicana. Gracias, Katia, como siempre, un placer. Muchísimas gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Está ahí la columna de Katia de New York Times, o New York, Murat, hijos y nuera, compadres de Monreal, en el Universal, pues también la leen en el Expreso, en el Imparcial, y la escucha aquí en Proyecto Puente. Volvemos.
La lees en su columna, la ves en la televisión y la escuchas en Proyecto Puente los miércoles. Katia de Artigues, con su análisis nacional, fue presentada por Daniel Ceballos Joyeros.